8 en el que nuestra heroína descubre una verdad sobre su hermano, pero no se la cree. Nuestro héroe descubre un secreto sobre la señorita Watson, pero no se preocupa, y ambos descubren una verdad sobre sí mismos, pero no se percatan de ello. Una hora después, Gregory seguía felicitándose por la magistral combinación de estrategia y buen tino que había conducido a su salida al jardín con la señorita Watson. Habían pasado un rato encantador y Lord Fensworth había. Bueno, tal vez Lord Fensworth también hubiera pasado un rato encantador, pero, si así había sido, había tenido por compañía a su hermana y no a la deliciosa Hermione Watson. La victoria era dulce, en efecto. Tal y como había prometido, George la había llevado a dar un paseo por los jardines de Aubrey Hall, y hasta la había impresionado a ella tanto como a él, al recordar nada menos que 6 nombres de plantas distintas. El del Delphinium, incluso, aunque a decir verdad eso era mérito de Lady Lucinda. Los otros eran, para hacerle justicia, la rosa, la margarita, la peonía, el jacinto y la hierba. En resumidas cuentas, creía haberse portado bastante bien. Los detalles nunca habían sido su fuerte. Y, en realidad, era todo un juego, nada más. Además, la señorita Watson parecía estar empezando a disfrutar de su compañía. Quizá no suspirara, ni batiera las pestañas, pero aquel velo de amable desinterés había desaparecido, y hasta la había hecho reír 2 veces. Ella no le había hecho reír a él, pero Gregory no estaba seguro de que lo hubiera intentado, y, además, él había sonreído, desde luego, más de una vez, lo cual estaba muy bien. De veras. Era bastante agradable volver a sentirse dueño de sí mismo. Ya no sentía aquella opresión en el pecho, cosa que sin duda era buena para su salud pulmonar. Estaba escuchando que le gustaba bastante respirar, empresa esta que parecía costarle algún trabajo cuando miraba la nuca de la señorita Watson. Gregory frunció el ceño y se detuvo mientras paseaba a solas camino del estanque. Era una reacción muy extraña. Y sin duda había visto su nuca esa mañana. ¿Acaso no se había adelantado ella corriendo para oler una flor? Tal vez no. No se acordaba bien. Buenos días, señor Bridgerton. Gregory se volvió, sorprendido, y vio a Lady Lucinda sentada en un banco de piedra cercano. Siempre había pensado que aquel era un sitio raro para un banco, delante de una arboleda. Pero tal vez ese fuera el kit de la cuestión, dar la espalda a la casa y a sus habitantes. Su hermana Francesca decía a menudo que, después de pasar un día o 2 con toda la familia Bridgerton, los árboles eran buena compañía. Lady Lucinda le saludó con una leve sonrisa, y a Gregory le pareció que estaba cambiada. Sus ojos parecían cansados, y no estaba tan erguida como solía. Parece vulnerable, se dijo de improviso. Su hermano debía de haberle llevado malas noticias. Tiene usted mala cara, dijo mientras se acercaba a ella cortésmente. ¿Me permite acompañarla? Ella sintió con la cabeza, esbozando una sonrisa. Pero no era una sonrisa. En absoluto. Gregory se sentó a su lado. ¿Ha tenido ocasión de hablar con su hermano? Ella volvió a sentir. Me ha dado una noticia relacionada con la familia. No era nada importante. Gregory ladeó la cabeza mientras la miraba. Estaba mintiendo, saltaba a la vista. Pero él no insistió. Si ella hubiera querido contárselo, lo habría hecho. Y, además, no era asunto ese. Huyó, en todo caso. Pero tenía curiosidad. Ella miró a lo lejos, seguramente a algún árbol. Se está bastante bien aquí. Era una afirmación curiosamente insulsa, viniendo de ella. Sí, dijo él, el lago está cerca de aquí, detrás de esos árboles. Suelo venir por aquí cuando quiero pensar. Ella se volvió de repente. ¿De veras? ¿Por qué se sorprende tanto?
Yo, no sé. Se encogió de hombros. Supongo que no parece usted de esos. ¿De los que piensan? Vaya por Dios. No, claro que no, contestó ella, mirándole con enojo, de los que necesitan alejarse para pensar, quería decir. Disculpe que sea tan presuntuoso, pero usted tampoco lo parece. Ella se quedó pensando un momento. Es cierto. Él se echó a reír. Menuda conversación debe de haber tenido con su hermano. Ella parpadeó, sorprendida, pero no se explicó, lo cual tampoco parecía propio de ella. ¿En qué ha venido a pensar aquí? Preguntó ella. Gregory abrió la boca para contestar, pero antes de que pudiera decir una palabra ella añadió, en Hermione, supongo. Parecía absurdo negarlo. Su hermano está enamorado de ella. Aquello pareció sacarla de su neblina. Richard, no sea tonto. Gregory la miró con incredulidad. No puedo creer que no se haya dado cuenta. Y yo no puedo creer que usted sí. Por el amor de Dios. Hermione le considera un hermano. Puede que eso sea cierto, pero él no siente lo mismo por ella. Señor Britt. Pero él la detuvo levantando una mano. Vamos, vamos, Lady Lucinda, yo diría que he visto más necios enamorados que usted. Una carcajada estalló literalmente en la boca de Lady Lucinda. Señor Bridgerton, dijo, cuando fue capaz, estos 3 últimos años, no me he separado de Hermione Watson. De Hermione Watson, añadió, por si él no había comprendido lo que quería decir, créame si le digo que no hay nadie que haya visto más necios enamorados que yo. Por un momento, Gregory no supo qué responder. Ella tenía razón. Richard no está enamorado de Hermione, dijo ella sacudiendo la cabeza y soltando un bufido. Un bufido femenino, pero un bufido. Le había bufado, lamento disentir, dijo él, porque tenía 7 hermanos y no sabía salir elegantemente de una discusión. No puede estar enamorado de ella, repuso Lady Lucinda. Parecía muy segura de sí misma. Hay otra persona. Ah, sí. Gregory ni siquiera se molestó en hacerse ilusiones. Sí. Siempre está hablando de una chica a la que conoció por uno de sus amigos. Dijo, creo que era la hermana de alguien. No recuerdo su nombre. Mary, quizá. Mary. Sabía que Fensworth no tenía imaginación. Por tanto, continuó Lady Lucinda, no está enamorado de Hermione. Por lo menos ya parecía la misma de siempre. El mundo parecía un poco más firme con Luke y Abernathy ladrando por ahí como un perrillo. Gregory casi se había mareado al verla contemplando melancólicamente los árboles. Crea usted lo que quiera, dijo con un suspiro altivo, pero sepa una cosa, su hermano tendrá el corazón roto dentro de poco. No me diga, bujó ella. ¿Por qué está tan convencido de que tendrá éxito? Porque estoy convencido de que él no lo tendrá. Ni siquiera le conoce. Y ahora le defiende usted. Hace un momento ha dicho que Hermione no le interesaba. Y no le interesa. Ella se mordió el labio, pero es mi hermano. Y, si le interesara, yo tendría que apoyarle. ¿No cree? Gregory levantó una ceja. Dios mío, qué rápido cambian sus lealtades. Ella pareció casi compungida. Él, esconde. ¿Y usted? No. Va a ser usted una mamá excelente. Ella, se embaró. ¿Cómo dice? Subastar a su amiga al mejor postor. Tendrá usted mucha experiencia para cuando tenga una hija. Ella se levantó de un salto. Sus ojos brillaban, llenos de rabia e indignación. Es terrible que diga usted eso. La felicidad de Hermione es lo que más me importa. Y si puede ser feliz al lado de un conde, que da la casualidad de que es mi hermano. Oh, estupendo. Ahora iba a intentar emparejar a Hermione con Fensworth. Bien hecho, Gregory. Bien hecho, sí. Puede serlo a mi lado, dijo, poniéndose en pie.
Y era cierto. La había hecho reír 2 veces esa mañana, aunque ella no le hubiera hecho reír a él. Claro que sí, dijo Lady Lucinda, y seguramente lo será si no lo estropea usted todo. De todos modos, Richard es demasiado joven para casarse. Solo tiene 22 años. Gregory la miró con curiosidad. De pronto parecía que volvía a considerarle el mejor candidato. ¿Qué estaba tramando? De todos modos, y añadió ella mientras, con un gesto impaciente, se colocaba detrás de la oreja un mejón de pelo, con el que el aire fustigaba su cara. Mi hermano, no está enamorado de ella. Estoy segura. Ninguno de los dos parecía tener nada que añadir a aquello, de modo que, como ya estaban de pie, Gregory señaló hacia la casa. ¿Volvemos? Ella sintió con la cabeza, y echaron a andar pausadamente. El problema del señor Edmonds sigue sin resolverse, comentó Gregory. Ella le lanzó una mirada divertida. ¿A qué ha venido eso? Preguntó él. Y ella soltó una risilla. Bueno, quizás no una risilla, pero emitió aquel ruidito por la nariz que hacía la gente cuando estaba a punto de reírse. No era nada, dijo sin dejar de sonreír. La verdad es que estoy impresionada porque no finja usted no recordar su nombre. Es que debería haberle llamado señor Edwards, y luego señor Ellington, y luego señor Edifice, y Lucky le lanzó una mirada traviesa. Habría perdido usted todo mi respeto, se lo aseguro. ¡Qué horror! ¡Oh, qué horror! Dijo él, poniéndose una mano sobre el corazón. Ella le miró por encima del hombro con una sonrisa maliciosa. Se ha salvado por un pelo. Él parecía despreocupado. Tengo muy mala puntería, pero sé esquivar una bala. Aquello picó la curiosidad de Lady Lucinda. No conozco a ningún hombre que admita tener mala puntería. Él se encogió de hombros. Hay ciertas cosas que sencillamente no tienen remedio. Siempre seré el Bridgerton al que su hermana gana disparando a corta distancia. Esa de la que me habló. Todas, reconoció él. Ah, frunció el ceño. Debería haber alguna frase hecha para una situación como aquella. ¿Qué se le decía a un caballero que confesaba un defecto? No recordaba haber oído a ninguno hacerlo, pero sin duda alguno tenía que haber habido a lo largo de la historia. Y alguien tendría que haberle respondido. Parpadeó, confiando en que se le ocurriera algo significativo que decir. Pero no se le ocurrió nada. Y entonces, Hermione no sabe bailar. Se le escapó sin venir a cuento. Santo Dios. Aquello era significativo. Él se paró y se volvió hacia ella con expresión curiosa. O tal vez se hubiera sobresaltado. Seguramente ambas cosas. Y dijo lo único que ella imaginaba que podía decirse dadas las circunstancias. ¿Cómo ha dicho? Lucky lo repitió, puesto que no podía retirarlo. No sabe bailar. Por eso nunca baila. Porque no sabe. Y entonces esperó a que un agujero se abriera en la tierra para poder saltar a él. No ayudaba que él la mirara como si estuviera un poco chiflada. Ella logró esbozar una sonrisita con la que llenar el largo silencio, hasta que él dijo por fin, debe de haber alguna razón para que me diga usted eso. Lucky dejó escapar un suspiro nervioso. Él no parecía enfadado, sino más curioso que otra cosa. Y ella no había pretendido insultar a Hermione. Pero al decir el que no sabía disparar, le había parecido lógico decirle que Hermione no sabía bailar. En realidad, tenía sentido. Se suponía que los hombres sabían disparar y que las mujeres sabían bailar. Y también se suponía que las amigas debían mantener la boca cerrada. Estaba claro que los tres necesitaban un poco de instrucción. Se me ha ocurrido que así se sentiría mejor, dijo Lucky por fin, por no saber disparar. Bueno, sé disparar, dijo él, eso es fácil. Pero no sé dar en el blanco. Lucky sonrió. No pudo evitarlo. Yo podría enseñarle.
Él giró bruscamente la cabeza. Dios mío. No me diga que usted también sabe disparar. Eh, Ella se animó. Bastante bien, en realidad. Él sacudió la cabeza. Solo me faltaba esto. Es una habilidad admirable, protestó ella. Seguro que sí, pero ya hay 4 mujeres en mi vida que me ganan. Lo último que necesito es... Dios mío, por favor, no me diga que la señorita Watson también tiene buena puntería. Lucky parpadeó. No estoy segura. ¿Sabe? Entonces todavía hay esperanzas. ¿No es curioso? Murmuró ella. Él le lanzó una mirada inexpresiva. ¿Que tenga esperanzas? No, ¿qué? No podía decirlo. Santo cielo. Hasta a ella le parecía ridículo. Ah, entonces debe de parecerle raro no saber si la señorita Watson sabe disparar. Y eso era. Lo había adivinado. Sí, reconoció ella, claro que. ¿Por qué iba a saberlo? El tiro al blanco no era una de las asignaturas del colegio de la señorita Moss. Para alivio universal del género masculino, se lo aseguro. Le lanzó una sonrisa de soslayo. ¿A usted quién le enseñó? Mi padre, respondió ella, y fue extraño, porque sus labios se entreabrieron antes de que contestara. Por un momento pensó que le había sorprendido la pregunta, pero no era eso. Le había sorprendido su propia respuesta. Dios mío, dijo él, ¿no llevaría aún pañales? Casi, respondió ella, asombrada todavía por su extraña reacción. Seguramente se debía a que rara vez pensaba en su padre. Hacía tanto tiempo que había muerto que había muy pocas preguntas de cuya respuesta formara parte el difunto conde de Fensworth. Pensaba que era importante aprender, continuó, hasta para las chicas. Nuestra casa está cerca de la costa de Dover, y había muchos contrabandistas. La mayoría eran amistosos. Todo el mundo los conocía. Hasta el juez. A ese juez debía de gustarle el coñac francés, murmuró el señor Bridgerton. Lucky sonrió al recordar. A mi padre también le gustaba. Pero no conocíamos a todos los contrabandistas. Estoy segura de que algunos eran bastante peligrosos. Y se inclinó hacia él. No podía uno decir algo así sin inclinarse. ¿Qué gracia tenía, si no? Y la animó él. Ella bajó la voz. Creo que había espías. ¿En Dover? ¿Hace 10 años? Claro que había espías. Aunque dudo que fuera aconsejable armar a la población infantil. Lucky se echó a reír. Yo no era tan pequeña. Creo que empezamos cuando tenía 7 años. Richard siguió practicando después de que muriera mi padre. Supongo que él también es un tirador admirable. Ella sintió. De mala gana. Lo lamento. Echaron a andar de nuevo hacia la casa. Entonces no le retaré en duelo, dijo Gregory con cierta despreocupación. Preferiría que no lo hiciera. Gregory se volvió hacia ella con una expresión que solo podía describirse como maliciosa. Vaya, Lady Lucinda, creo que acaba usted de declararme su afecto. Ella abrió la boca como un pez pasmado. Yo no he. ¿Qué ha podido llevarle a esa conclusión? ¿Y por qué de pronto notaba las mejillas tan calientes? No sería un encuentro justo, dijo él, como si sus defectos le preocuparan muy poco, aunque, a decir verdad, no creo que haya un solo hombre en Inglaterra con el que pudiera batirme en duelo. Ella estaba todavía un poco aturdida después de la sorpresa que se había llevado un momento antes, pero logró decir, estoy segura de que exagera. No, contestó él tranquilamente, no hay duda de que su hermano me pegaría un tiro en el hombro. Se detuvo un momento a reflexionar, suponiendo que no tuviera intención de pegármelo en el corazón. Oh, no sea tonto. Él se encogió de hombros. Sea como sea, debe preocuparle a usted mi bienestar más de lo que imagina. Me preocupa el bienestar de todo el mundo, masculló ella. Sí, murmuró él, así es.
Lucky dio un respingo. ¿Por qué ha sonado eso como un insulto? Ha sonado así. Le aseguro que no era mi intención. Ella se quedó mirándole con suspicacia tanto tiempo que finalmente Gregory levantó las manos en señal de rendición. Era un cumplido, se lo juro, dijo. Un cumplido hecho de muy mala gana. En absoluto. La miró, incapaz de refrenar una sonrisa. Se está riendo de mí. No, insistió él, y luego, naturalmente, se echó a reír. Perdone. Ahora sí. Al menos podría intentar ser amable y decir que se está riendo conmigo. Podría. Sonrió, y sus ojos se volvieron visiblemente perversos, pero sería mentira. Ella estuvo a punto de darle un puñetazo en el hombro. Es usted terrible. Soy la maldición de mis hermanos, se lo aseguro. ¿De veras? Lucky nunca había sido la maldición de nadie, y en ese momento, le parecía bastante atractivo serlo. ¿Cómo es eso? Oh, ya sabe, lo de siempre. Tengo que sentar la cabeza, tener un propósito en la vida, aplicarme. ¿Casarse? Eso también. Por eso está tan enamorado de Hermione. Él se quedó en suspenso. Solo un momento. Pero estaba ahí. Lucky lo notó. No dijo, eso es completamente distinto. Por supuesto, se apresuró a decir ella, sintiéndose tonta por haber preguntado. Él se lo había contado todo la noche anterior, aquello de que el amor simplemente sucedía, sin que uno pudiera hacer nada al respecto. No quería a Hermione para complacer a su hermano, quería a Hermione porque no podía no quererla. Y aquello la hizo sentirse un poquito más sola. Ya estamos aquí, dijo él, señalando la puerta del salón. Ella no se había dado cuenta de que habían llegado. Sí, claro. Miró la puerta, luego le miró a él y se preguntó por qué de pronto le parecía tan violento que tuvieran que despedirse. Gracias por la compañía. El placer ha sido todo mío. Lucky dio un paso hacia la puerta. Luego volvió la cara hacia él y exclamó, oh. Él levantó las cejas. ¿Ocurre algo? No. Pero debo disculparme. Le he hecho dar la vuelta. Ha dicho que le gustaba ir por allí, hacia el lago, cuando necesita pensar, y no ha podido. Gregory la miró con curiosidad, ladeando ligeramente la cabeza. Y sus ojos. Oh, Lucky deseó poder describir lo que veía en ellos. Porque no lo entendía, no comprendía por qué sentía el impulso de ladear la cabeza igual que él, por qué sentía que el tiempo se estiraba. Y se estiraba. Y que aquello podía durar toda una vida. ¿No quería usted estar solo? Preguntó suavemente, tan suavemente que sonó casi como un susurro. Él sacudió la cabeza lentamente. Sí, dijo, y pareció que la respuesta se le ocurría en ese mismo instante, como si aquella idea fuera nueva y no la que esperaba. Sí, repitió, pero ahora no quiero. Ella le miró, y él la miró a ella. Y de pronto Lucky pensó, no sabe por qué. No sabía por qué de pronto no quería estar solo. Y ella no sabía por qué aquello significaba tanto.